acá es donde empieza mi nueva vida, acá es donde empieza mi nueva oportunidad. La niña que existía antes ya no existe, ya no va a existir. Ahora soy esta nueva niña, la que siempre me había estado imaginando, y a partir de hoy voy a ser ella. Entendí que, o más bien me di cuenta que estoy rodeada de personas que no tienen nada que ver con la persona con la que yo quiero ser. Tengo miedo a seguir haciendo algo que me llena por no enfocarme en lo que de verdad me va a dar dinero en el futuro. Suelo tener plan A, B, C, D, E, F hasta la Z porque siento que algo debe de salir. Me desespera no tener resultados rápidos porque me hace pensar que a lo mejor no soy buena para eso y necesito intentar otra cosa. Todo esto que sentía, entendí y me di cuenta que era por una enfermedad o un problema que se llama tener una mala autoimagen o una mala imagen de ti mismo. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Como ya lo escucharon, el día de hoy vamos a estar hablando de la autoimagen y cómo te puede ayudar o a perjudicar para lograr la vida que quieres. Y bueno, algunos de los síntomas, como ya mencionó Mariana, que te pueden estar afectando es, entre ellos, que no eres capaz de salir de tu imagen personal que estás encasillado en la personalidad que crees que tienes. Y si eres de esas personas que siempre o recurrentemente utiliza la frase, no soy ese tipo de persona, realmente te estás limitando para hacer cosas diferentes o para intentar otro tipo de cosas, porque tú te encasillas o te compras cierto tipo de personalidad o cierto tipo de imagen de ti misma. ¿A ti te ha pasado algo así, Mariana? Sí, y fíjate que un ejemplo muy claro de este cambio de personalidades y de este encasillamiento cuando pasé de la universidad al trabajo. Como que en la escuela no era muy buena para ciertas cosas y después yo solita me repetía cuando estaba en el trabajo, pero es que yo no soy buena para esto. Y si digo que sí, y si no me sale bien, pero es que yo sé que yo no soy buena para esto. Y ese, pero es que yo sé que no soy, era algo que me repetía y me repetía y me repetía hasta que entendí que necesito cambiarlo y repetirlo con diferentes palabras. Sí, totalmente te entiendo. Muchas veces, como tú dices, puede ser inconscientemente o conscientemente, nos repetimos qué sí somos y qué no somos. Y muchas veces, como te decía, eso nos hace a seguir un patrón de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, o en otras ocasiones no nos permiten explorar otras versiones de nosotros mismos que podemos hacer. Cuando se nos presenta una oportunidad en la que tenemos que demostrar si podemos o no podemos lograrlo, como el ejemplo que mencionabas, el ser una persona responsable o talentosa para cierto tipo de actividad, cuando te llega el momento en el que puedes demostrar ser bueno o no, automáticamente te rindes por adelantado porque tú ya tienes cierta imagen de ti mismo donde te compraste la idea de que no eres bueno y nunca te das esa oportunidad de realmente ver si sí eres bueno o no eres bueno. Entonces, ahí es donde la mayor parte de las personas no nos damos cuenta de la imagen que estamos teniendo de nosotros mismos y de dónde nos estamos encasillando a nosotros mismos, en qué ámbito, en qué tipo de personalidad, o sea, qué nos estamos diciendo de nosotros mismos. Claro, y muchas veces, como bien lo mencionabas, justificas lo que te sale bien y lo que te sale mal con esa idea que tú tienes de ti mismo. Por ejemplo, estaba buscando trabajos y siempre ponían la palabra de queremos ganadores y queremos ganadores. Pero yo decía, es que yo no soy un ganador. Yo juego muy bien a la larga, pero soy promedio. No soy un ganador. Así que no me permitía aplicar a trabajos en los que
buscaran personas que sí de verdad fueran hasta el último minuto del partido y ganarlo, porque yo no sentía que yo era esa persona. Pero seamos honestos, lo que queremos va a ir cambiando y no va a ser lo mismo que lo que queríamos hace 5 años, hace 2 años. Así que si no hacemos esa evolución con nuestra personalidad, muchas veces lo que vamos a hacer va a ser buscar cosas más bajas, bajar nuestras expectativas para que haga, pues, match con nuestra realidad. Sí, como bien lo decías, el hecho de tú tenerte encasillado como cierto tipo de persona o simplemente te tienes autovalorado como una persona, como decías, promedio quizá, te cierras automáticamente a ese tipo de oportunidades extraordinarias, por así decirlo, o mejores, porque crees que tú no correspondes a ese segmento de personas o a esas oportunidades por la historia que te has venido contando o la definición de ti mismo que tienes. Y es muy interesante el poder identificar de dónde sacaste la idea que eres una persona promedio, o sea, cuánto tiempo te has venido contando esa misma imagen de ti mismo, que eres una persona promedio, y realmente tener este despertar o decir, ok, si hasta antes era yo esta persona, pues ahora me voy a dar la oportunidad de probarme que puedo dejar de ser una persona promedio o lo que sea, y puedo intentar ser de esas personas que luchan, que lo dan todo. Es realmente tratar de salirte como decíamos, de esa castilla mental que tenemos de nosotros mismos, de lo que podemos o no podemos y de lo que somos o no somos. Otra de las cosas que también tendemos a hacer erróneamente es compararnos con otras personas basados también en esa autoimagen. Si les suena familiar este tipo de historias, que por ejemplo, algún amigo te llega a platicar o algún familiar, hoy estoy viendo que Laurita o fulanita acaba de lograr esto, qué padre, ¿por qué tú no lo intentas? Y automáticamente te llega ese pensamiento de, no, es que ella, pues obviamente es súper sociable, súper inteligente, súper buena, pues claro que lo va a lograr, pero yo, pues no, yo no soy sociable, yo no soy tan trabajadora como ella, no soy tan inteligente, pues no, yo no lo puedo hacer. Entonces, este tipo de encasillamientos o pensamientos que muchas veces inconscientemente tenemos, automáticamente nos van confirmando en nuestra mente lo que podemos o no podemos hacer. O sea, realmente creo que debería ser al contrario en este tipo de situaciones. Si ella pudo, pues ¿por qué yo no podría? O sea, en vez de ser como un impulso, a veces es precisamente el efecto que tienen estos síntomas de una mala autoimagen, que lejos de impulsarte o lejos de ver este tipo de situaciones que podrían ser una oportunidad, te limitan. O sea, automáticamente tú te autolimitas, te encasillas, te encierras en esa jaula que yo creo que es una jaula mental que tenemos de la personalidad que tienes y muchas veces no somos capaces de atrevernos a intentarlo, no somos capaces de pensar más allá de eso que siempre hemos venido creyendo de nosotros mismos. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera somos conscientes. O sea, la mayor parte de las personas, creo, no hacen este ejercicio de decir qué es lo que yo pienso de mí, cómo me defino a mí mismo, en dónde me encasillo, en dónde me considero. Claro, y tengo un ejemplo muy, muy claro. Creo que tú no llevabas esta clase conmigo, Fanny, pero tuvimos en una clase un examen que para muchos fue muy difícil y para otros fue muy fácil. En esta clase habían personas que eran muy, muy listas y personas que eran tan hábiles con lo que se manejaba en la materia. Y en este examen, cuando nos dieron los resultados, las personas que eran extremadamente inteligentes o que al parecer tenían una habilidad muy, muy buena con esta materia, fueron quienes salieron más bajos en el examen. Y las personas
hacia el exterior, lo que nosotros veíamos, que no eran muy buenos, fueron quienes tuvieron las mejores calificaciones en el examen. Para todos fue un completo shock. Y es como de, pero es que ¿por qué ella, si ella es muy lista? Pero es que ¿por qué él, si no le gira, es lo que decíamos? Sí. Son las imágenes que nosotros nos creamos de las otras personas y cuando nos dimos cuenta que la estrategia que usó la persona que a lo mejor no tenía tantas habilidades fue mucho mejor y más efectiva que alguien que al parecer tenía mucha habilidad en la materia. O sea, no tan solo nos encasillamos a nosotros, también tendemos a encasillar a otras personas y en el Inter nosotros encontramos, ay, bueno, pues hacia dónde estamos en el espectro, ni de un lado, ni muy, muy de un lado, ni muy, muy del otro. Sí, y como bien lo dices, o sea, ese fue un ejemplo muy, muy gráfico que seguramente ha de haber sorprendido a todos de cómo funciona nuestra mente. O sea, te aseguro que automáticamente el salón o el grupo estaba autoclasificado entre, Ujú, ellos son los listos, les va a ir bien. Ellos no son tan hábiles para esta materia, no les va a ir tan bien. Y cuando han de haber visto los resultados, pues obviamente ha de haber sido un impacto grande porque cambiaron en ese momento, yo creo que la percepción de todos, o sea, de ellos mismos y de todo el grupo, diciendo, ok, no porque muchas veces te vaya bien, significa que o sea, vas a ser siempre bueno o vas a ser súper hábil para esto, y no porque varias veces te vaya mal, significa que no funcionas para esto o nunca vas a servir. Entonces, claro. es eso, o sea, entender que no puedes encasillarte para siempre en cierto tipo de personalidad, en cierto tipo de persona. Definitivamente el tener una autoimagen de nosotros es necesario, importante y siempre lo vamos a tener, pero hay que saber tener una autoimagen inteligente que nos ayude al momento de la vida que estamos viviendo, que nos impulse hacia lo que queremos lograr, ¿no? Que nuestra imagen sea buena para nuestro objetivo y no que nos limite. Muchas veces a mí me gustaba, o me gusta de hecho, leer biografías de lo que hacen otras personas, de cómo llegaron ahí. Me encantaba entender cómo fue que pasaron de A a B. Y muchos te podrán decir, o sea, pero si lo leíste, ¿por qué no lo aplicabas? Bueno, no lo aplicaba porque hacemos lo que somos y no lo que sabemos. Sabemos que nos hace mal comer comida chatarra y aún así seguimos comiendo comida chatarra. Claro. Y es justo lo que te iba a decir. No solo pasa con los libros o con, no sé, con las biografías que vemos, pasa en la vida diaria. O sea, tú conoces a una persona que le empieza a ir bien, por ejemplo, en tu trabajo y admiras y dices, wow, esta persona es súper hábil, tiene una habilidad increíble para relacionarse con la gente, es muy ordenada. Y lejos de tú decir, bueno, pues voy a copiarle y voy a empezar a hacer estas técnicas, ya vi que a ella le funciona, pues yo voy a intentarlo, ¿no? A ver qué pasa. Y muchas veces ni siquiera pasamos a ese siguiente paso o a ese intento porque automáticamente decimos, no, pues es que pues él es ordenado, pero yo siempre he sido un desastre en mi vida, yo así trabajo y pues así soy, y ya, ya en algún momento me tocará que me vaya bien, o no sé, o sea, esperamos, yo creo que milagros, o no sé qué Claro. esperamos, cuando realmente tenemos pues la solución a nuestro alcance. Y no es fácil, o sea, realmente no es tan fácil como decir, ya vi que esto es lo que me funcionaría, lo voy a hacer, porque es un cambio radical, es romper una idea que tú tienes de ti mismo desde hace años. O sea, yo creo que mientras más edad tienes, puede ser más difícil el romper estos tabús de ti mismo, estos paradigmas, porque digo, no sé, a mi edad si yo me pongo a pensar a mis 27 años, ¿cuándo fue la última vez que me cuestioné quién era? Yo creo que ya pasaron posiblemente desde que salí de la universidad, no sé, unos 4 o 5 años. Y para la gente que es mucho mayor o que nunca se ha hecho esta pregunta, pudieron haber pasado 30 años, 40 años, 50 años,
siendo alguien que ellos creían que eran. Y es muy fuerte el hacerte esta pregunta de decir, bueno, ¿por qué yo dije que era esto? O sea, ¿quién me lo dijo? En algún momento empezaste a crear esta personalidad y en algún momento te pudo haber funcionado mucho, pero ahorita quieres seguir siendo esa persona, te sigue funcionando ser esa persona. No sé, ¿por qué no intentar ser algo diferente? ¿Realmente esa imagen que estás teniendo de ti mismo es buena, es positiva, te hace feliz o no te está ayudando en nada? Claro, Fanny. Y no sé tú, pero mencionaste que tú te hiciste esta como pregunta de si tu imagen personal como que iba de la mano con tu realidad. Fíjate que yo me acabo de hacer esa pregunta no hace mucho y de verdad me di cuenta que mi imagen personal no era quien yo quería ser y por eso la forma en la que yo actuaba no me llevaba hacia allá. Y bueno, o sea, creo que primero es darte cuenta y después empezar a caminar hacia allá, pero para mí en lo personal no ha sido un trabajo muy fácil, así que yo, por ejemplo, lo que hago en las mañanas es repetirme, yo soy esta persona, yo tengo estos pensamientos o yo tengo esto, o sea, empezar a creérmelo para poder interiorizarlo y ahora sí que mis acciones vayan acorde a mi imagen personal, a esa nueva imagen personal que quiero y que sé que me va a llevar hacia donde quiero. Sí, totalmente lo entiendo. Y fíjate que, bueno, tengo una anécdota personal de cuando yo pasé por esta transición y descubrí realmente el poder de la imagen personal que tienes y cómo puede cambiar tu vida, cómo puede cambiar literalmente, pues sí, la percepción de todos, de ti mismo ante el mundo. O sea, cómo puede cambiar completamente tu vida de un día para otro. Para no hacerles muy larga esta historia, esto fue hace mucho tiempo cuando yo iba en la escuela, entre primaria, secundaria y mi transición hacia la preparatoria. Y realmente lo que a mí me pasaba mucho, y creo que mucha gente se va a sentir identificada, mientras fui niña y adolescente, yo tenía muchas inseguridades, muchas carencias, y yo sentía que había muchas cosas en mi persona que no me permitían ser algo más, alguien más, o no me permitían ser esa persona, esa niña que yo siempre había querido ser. Yo en mi mente tenía un ideal de una joven que yo quería, en quien yo quería convertirme y tenía en mi mente esa personalidad, el cómo era, cómo reaccionaba ante las situaciones, todo. O sea, yo tenía una vida imaginaria de cómo era realmente esa vida ideal. Y en todas las situaciones y de verdad durante muchísimo tiempo, básicamente años y todos los días, yo repasaba mi día a día en la escuela, con mis amigos, con lo que sea, y yo repasaba cómo hubiera reaccionado esa persona ideal o esa niña ideal que yo tenía en mi cabeza y cómo cambiaba toda mi realidad si ella fuera la que estuviera viviendo mi vida. Y durante mucho tiempo fue así, y yo sentía que había muchas barreras dentro de mí que no me permitían ser esa niña o yo tenía esa idea, hasta que de repente pasó en esa transición de secundaria a prepa, que yo me decidí a querer por fin vivir esa vida que yo me había estado imaginando tanto tiempo. Yo dije, o sea, ahora se me presenta la oportunidad de convertirme en esta niña, tengo todo lo que ella necesitaría y la había practicado tanto tiempo en mi cabeza que cuando llegó el momento, simplemente con algunos cambios a mi físico que hice, que realmente eso no fue lo relevante, sino lo relevante fue que yo me decidí a de un día para otro, me transformé completamente en esa persona. Recuerdo que en ese primer día de prepa yo dije, acá es donde empieza mi nueva vida, acá es donde empieza mi nueva oportunidad. La niña que existía antes ya no existe, ya no va a existir. Ahora soy esta nueva niña, la que siempre me había estado imaginando, y a partir de hoy voy a ser ella. Y así fue. En ese primer día
me convertí en esa niña y toda mi vida cambió automáticamente y todas esas historias que yo tenía en mi cabeza se hicieron realidad porque había traído a la realidad a esa niña que tenía en mi vida imaginaria. Entonces, Ah. ese Oye, es un ejemplo del poder de la mente y del poder de la imagen personal que puedes tener, porque realmente no cambia nada más que el hecho que tú decidas y realmente sepas qué es lo que, el tipo de persona que quieres ser, sepas lo que quieres conseguir y qué necesitas para convertirte en esa persona. Oye, Fanny, cuando decidiste ya empezar a ser esta nueva niña, ¿cuáles fueron tus emociones? ¿Fue más hacia el lado de la emoción o más hacia el lado de, pues, es como siempre lo he sido? Fue emoción, pero fue esa emoción porque yo sentía que venía mucho tiempo reprimiendo esta personalidad. O sea, lo que yo les digo es, llevaba muchísimo tiempo, prácticamente años, ensayando esta personalidad interna. O sea, yo mentalmente todo el tiempo iba perfeccionando esta personalidad de esta niña perfecta, o lo que en mi mente era eso, y lo iba practicando y practicando y en mi vida, en mi día a día, lo iba practicando tanto que fue muy natural ese cambio. O sea, realmente terminé convirtiéndome en ella porque realmente era yo. O sea, aunque era y mentalmente o imaginariamente, era yo, porque yo lo estaba creando, era yo misma. Entonces, en el momento en el que salió, se volvió mi realidad, pues fue mucha emoción y mucha felicidad. Me sentí muy realizada, muy plena, porque sentía que estaba viviendo, pues, mi sueño, que era esa niña. O sea, era todo eso que yo tenía reprimido de muchos años anteriores, ahora lo estaba sacando y ya no quería volver a ser la niña que había sido en el pasado, porque esa niña era una niña con carencias, con inseguridades, muy reprimida. O sea, realmente no estaba dejando salir mi verdadero ser, que era esta niña que salió en la preparatoria. Wow, interesante. Se me hace que voy a empezar a copiar pues, lo que tú hacías, porque sí, o sea, como bien te lo mencionaba, yo me repito en las mañanas eso, pero el hecho de que tú te lo imaginabas, que ya te vieras haciendo eso por un tiempo muy largo, como que cuando llegó esa transición fue fácil actuar de esa forma. Sí, Interesante. así es. Voy a poner eso en práctica y ahí te aviso cómo me va. Sí, claro que sí. Y bueno, a raíz de ahí, pues fue mucho más fácil elaborar estos ejercicios y obviamente a lo largo de mi vida ha ido cambiando esa autoimagen y esa visualización de ahora mi mujer ideal. Y también algo por lo que es muy importante el hacernos estos ejercicios, estos cuestionamientos y el realmente investigar qué imagen tenemos de nosotros mismos, es porque aceptamos lo que creemos que merecemos basados en nuestra autoimagen. Si nuestra autoimagen está baja o tenemos una autoimagen de una persona con inseguridades, como en mi caso lo era, pues muchas veces no aceptas muchas cosas buenas que te pasan porque sientes que no las mereces. Por ejemplo, si tú en tu trabajo siempre has tenido esa idea de que eres una persona, no sé, que no es tan talentosa o que no es tan buena en su trabajo o que simplemente hace lo mínimo para estar en su trabajo y de repente te pasa algo bueno, no lo crees. Realmente es muy difícil creerlo y a veces hasta sientes que no lo mereces y dices, no, es que pues ahorita lo recibí, pero seguramente después me va a pasar algo malo o algo va a pasar o sea, automáticamente nuestra mente empieza a comprarse la idea de que no lo mereces porque no te consideras dentro del tipo de personas que pueden recibir ese tipo de cosas buenas. Y también no aspiras a otro tipo de cosas, quizá un poco mejores, porque siempre te has considerado X o Y. Entonces, también te limita mucho en el esfuerzo. O sea, si tú siempre te consideras una persona que hace, no sé, su trabajo excelente
o que eres una persona que le cae bien a mucha gente, eso también depende mucho de tus objetivos. O sea, si tú eres una persona que dices, no, es que yo soy buenísima en mi trabajo y soy muy talentosa y muy hábil, evidentemente vas a exigir más. Quizá en alguna propuesta de trabajo, en alguna entrevista, vas a decir, bueno, yo soy una persona muy buena, muy talentosa y por lo tanto voy a exigir X cantidad. Y quizás si tú tienes esa mala percepción de ti mismo, pues vas a decir, bueno, pues yo quizá no soy tan bueno, entonces no voy a pedir tanto, voy a pedir menos. Y ahí también cambia mucho tu vida, cambia mucho las posibilidades a las que vas a tener acceso, el cómo te va a ver el resto de la gente, la percepción que das, la imagen. O sea, realmente es un cambio muy, muy grande en el momento en el que te das cuenta qué es lo que piensas de ti y qué es lo que estás proyectando hacia el exterior. Claro, y sobre todo también en algunas situaciones tiene que ver con historias familiares. Mi familia siempre fue de cierto estatus económico, así que pues Sí, en este va a ser el mío. Y no aspiran a más. Cuando, ¿por qué no? Puedes estar más arriba, puedes estar más abajo. Es tu decisión porque es tu realidad y cada quien decide y crea la realidad en la que quiere vivir. claro. Y eso, fíjate que hay un estudio muy sonado en México que se ha hecho precisamente para validar esto, donde hacían un análisis de muchos egresados de distintas escuelas en México y con distintas posibilidades socioeconómicas. Y algo que encontraron muy curioso es que las personas, por ejemplo, que venían de escuelas de paga, de escuelas muy caras, evidentemente pedían o aspiraban a una posición o a un puesto pues mucho más elevado que personas que venían de escuelas, por ejemplo, públicas, que son muy buenas y que no demeritan la calidad de estudiantes que van a ser o no, pero era precisamente por eso que tú mencionas, por la concepción que ellos tenían de su historia familiar, de su contexto. Era el hecho de, por ejemplo, las personas que estaban en un ambiente donde había mucho más posibilidades económicas, pues para ellos era como parte de su realidad el aspirar a cierto tipo de nivel o a más cosas, y entonces pues era lo que ellos consideraban razonable. Y en cambio, quizá a una persona que no tenía tanto acceso a esas posibilidades económicas hubiera dicho, no, pues es que es mucho, o sea, ¿cómo yo voy a Exacto. recibir eso? O sea, no, necesito tener más años de experiencia o necesito quizá un puesto de liderazgo, X o Y. Y es más que nada, no tiene nada que ver con las habilidades ni con, no sé, con las capacidades de las personas, sino más bien con lo que ellos creían merecer. Claro, claro, Entonces, es eso un pues hecho. también nos habla de por qué necesitas pues romper esa casilla en la que tú estás y realmente atreverte a aspirar más, atreverte a ser esa mejor versión o ese máximo que tú estás soñando. Y también me recuerda que incluso bajamos nuestros estándares con tal de estar acoplados en la realidad que tenemos. Y por esto me refiero a que muchas veces, incluso con personas, tiendes a bajar tus expectativas, tiendes a bajar tus rangos con tal de poder estar con cierto tipo de personas, porque son las personas con las que estás rodeadas o son las Ujú. personas con las que tú quisieras estar, pero simplemente no van con esa nueva vida que tú quieres tener o no van con tus sueños, con tus aspiraciones, pero con tal de tú decir, no, pues es que mi realidad es esta, ¿cómo voy a aspirar a algo más? Pues tiendes a bajar tus expectativas, tiendes a bajar la calidad de las personas con las que estás, y eso también pues te termina limitando tus sueños. Claro. Les dejo una última pregunta en la mesa, que es, ¿qué pasaría si les robaran la memoria de un día para otro y el día de mañana no se acuerdan ni quién son ni cómo son? ¿Realmente qué tipo de personalidad elegirían? ¿Elegirían la misma personalidad que tienen? ¿Qué personalidad elegirían? ¿Y serían capaces de cambiar su personalidad?
Uy, Fanny, qué pregunta. A ver, Sosa, si nos podemos platicar un poco sobre la respuesta. Em, no sé, Fanny, no sé, me la dejaste difícil. ¿Tú qué harías? De primera instancia, yo te diría sí, obviamente, pues voy a cambiar mi personalidad, quiero ser una persona súper magnética, súper sociable, súper alegre. La verdad es que inmediatamente me empiezan a saltar esas preguntas de, no, pero es que, ¿cómo? O sea, no, ¿sabes? Ni siquiera soy capaz de imaginarme yo siendo otra persona, porque es muy difícil, es muy complicado intentarme imaginarme yo siendo alguien más, que realmente es una barrera mental. Y fíjate que yo estaba pensando y siento que yo entraría en conflicto porque, o sea, si volvemos a lo mismo, hacemos lo que somos, no lo que sabemos. Pero si no sabes quién eres y no tienes conocimiento, no sabes nada, entonces, o sea, ¿entonces qué? Creo que ahí lo que te podría dar la orientación es saber qué quieres o a dónde quieres llegar. Te dice mucho del tipo de persona interior que eres, o sea, tus valores, tus aspiraciones, tus sueños, y eso te podría dar, obviamente se va a tener un abanico de posibilidades de personalidades que te pueden ayudar a llegar hacia ese destino y simplemente dependería de ti elegir qué personalidad te gusta, qué combinación de personalidad te gusta para llegar a ese objetivo, que realmente tiene que ser la combinación de características que te impulsen, que te ayuden, obviamente tienen que ser positivas y favorables. Claro, y poniéndole un poquito de complicación a la situación, imagínate que recuperas tu memoria y ahora, ¿quién vas a regresar a ser tu antiguo yo o vas a regresar o vas a seguir siendo pues tu yo que creaste? Sí, sería un dilema, creo que ahí vendría el dilema que muchos de nosotros tenemos ahora, ¿no? O sea, ya te probaste que puedes ser alguien más y ya que recuerdas quién eras, pues es tener la valentía de seguir siendo alguien diferente o quedarte en tu versión que ya tenías. Claro, claro. Al final de cuentas, creo que todo recae en decidir qué es lo que tú quieres basado en, pues en ti, literalmente. Sí, realmente tú eres el único que puedes decidir quién eres, quién quieres ser. La única barrera que tienes para lograrlo eres tú mismo. Así es. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Honestamente, esta conversación me emociona muchísimo y no por el hecho de que estoy viviendo un cambio en mi imagen personal. Aprendí cosas nuevas mías, aprendí cosas nuevas de Fanny y estuvo muy interesante. Déjenos allá abajo en la cajita de comentarios qué les pareció esta plática. Déjenos sus comentarios y déjenos su like. Así es, y nos vemos en la próxima.